Bidi bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben. Hey. Bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben ben a boho gena men. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Jorge González, bienvenido a Línea Clara. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la llamada de este podcast. En primer lugar, quería preguntarte, pues, cómo estás viendo, antes de hablar de la escena internacional, cómo estás viendo, pues, esta desescalada y cómo estás viviendo a título individual, personal, esta situación, estos meses tan duros. A título individual, bueno, a mí personalmente me tocó, yo soy estudiante de máster y estaba estudiando en Madrid y a mitad de la desescalada tuve que, me acababa de costar y tuve que venirme aquí, así que soy de las personas que han tenido que moverse en un mayor momento y han tenido que pedir permisos y más para hacerlo. Así que ha sido siempre algo intenso que vivir durante todo este periodo. Y luego a nivel de la propia desescalada, la miro con preocupación, la verdad, porque sigo mucho, como bien sabes, la realidad internacional y veo cómo está evolucionando la situación en otros países y me preocupa que nos precipitemos y no nos tomemos lo bastante en serio y nos vamos a tener una segunda oleada que nos va a obligar a confinarnos muy rápidamente. En comparación a otros países, precisamente lo que hacías mención, ¿otros países crees que han sido, no sé si decir, menos laxos o menos flexibles con el tema de la desescalada y ha sido más lenta? ¿O ha sido similar a lo que estamos haciendo aquí No, en yo creo que España? yo creo que ha sido similar, porque ha sido, en mi opinión, una preocupación más económica que sanitaria a la hora de tomar el criterio para desescalar. Y por lo tanto muchos países han tomado decisiones en la medida en la que les ha sido posible según sus propias capacidades económicas para no empeorar la situación social por un ángulo diferente. Por lo tanto, no diría que en España tiene un caso particularmente más rápido o más lento que otros. Hemos visto que China, que bueno, sabemos que es una dictadura, ¿no? Suelen hacer, digamos, revisiones anuales de la economía y pronostican cuánto o cómo puede crecer el país asiático. Hace pocas semanas, en las reuniones de este tipo, en las que evalúan la economía, pues no dieron cifras de cuánto podía crecer China. Esto se analizó en España como que el país asiático pues sospechaba que el crecimiento no iba a ser tal y bueno, y digamos que centraba su discurso, su interés en acabar de salir, por decirlo de algún modo, de esta pandemia. No sé cómo valoras ese hecho. Desde China parece que se preocupe menos en ese sentido o centre menos su discurso de cara afuera en la economía y más en la gestión del coronavirus. Por un lado, pienso que el hecho de no dar los datos ya muestra que hay una gran incertidumbre en el gobierno chino. No está nada claro el alcance de la pandemia, solo hay que ver la revisión que acaba de hacer el FMI sobre los datos globales. El FMI considera que China seguirá creciendo este año un 1%, pero eso realmente en comparación con años anteriores no es prácticamente nada. Estamos acostumbrados a ver los niveles de crecimiento de China del 6 o 7% anuales. Aún así, ya que no pueden vender esa imagen de que siguen adelante, aunque, claro, todo depende de en qué perspectiva se mire, ¿no? Quiero decir, si China crece un 1%, pero el resto del mundo decrece más de un 5%, pues sigue siendo algo que relativamente pueden vender positivamente. Creo que sí, perdona, sí, dime. Pero al mismo tiempo pienso que ellos mismos han tratado de vender ese relato de que la salud de sus propios ciudadanos intentan que sea más prioritaria, porque precisamente ese intento inicial de tapar un poco la situación y quitarle gravedad les ha dado muy mala imagen al exterior. Por lo tanto, ahora están más obsesionados, por así decirlo, en tratar de contrarrestar eso. Creo que después de preguntar a China, las personas que nos estén escuchando se pensarán, bueno, Alejandro le pregunta a Jorge González por China, pero tendrá que preguntar por Estados Unidos, porque parece que esta pandemia ha puesto en cuestión el liderazgo mundial de Estados Unidos y China parece que se destapa como uno de los países que mejor han afrontado esta situación, o esa es la imagen que pretenden dar. No sé cómo ves esa pugna por, decirlo así, el liderazgo mundial o la hegemonía a nivel geopolítico en el mundo. Para mí, las grandes crisis tienen un doble carácter, por así decirlo. Por un lado, provocan cambios que se ven en el medio y largo plazo y por otro, aceleran procesos que ya están en marcha.
el hecho de que China consiga un papel más principal o más destacado, o que su rivalidad con Estados Unidos se acentúe, es propio de esa primera categoría, lo de las naciones. Era algo que ya estaba ocurriendo, quiero decir, la rivalidad entre China y Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo con la guerra comercial lanzada por Trump, y va a ir a más. Y va a ir a más con los años y vamos camino a una desconexión entre ambos países que lleva una rivalidad que no voy a decir que va a ser una Segunda Guerra Fría, pero algo diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Esa guerra fría, por decirlo de algún modo, a la que hacías mención, pues ya hemos visto algunas cosas. Hemos visto esa relación fría, esa tensión en cuanto a esa denominaron guerra comercial. No sé si va por ahí a lo que te refieres, Jorge. Sí. El O sea, 5G, ¿no? es un punto de muchos. Es decir, es la carrera tecnológica, es la guerra comercial, es el control de las cadenas de producción, y bueno, luego que cada uno va a atacar en los que consideran los puntos débiles del otro. Por ejemplo, las presiones que está haciendo Estados Unidos respecto a la situación de Hong Kong, que desde su perspectiva es un punto débil por el que atacar a China, es también parte de toda esta rivalidad que siente. Siempre se ha dicho que esto es en su momento, cuando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, luego fue Rusia, ¿no? Lo que ahora es Rusia, mejor dicho. Hubo pues aquella tensión en Cuba. ¿Qué papel puede jugar Venezuela teniendo en cuenta esa comparación China, Estados Unidos ahora con Rusia, la URSS y Estados Unidos en aquel momento? Venezuela, ¿qué papel puede jugar ahí? Si bien Venezuela es un punto por el cual meter presión, por así decirlo, como los mismos estadounidenses denominan, por el patio trasero a Estados Unidos, no creo que ni China ni Rusia vayan a poder tener esa capacidad equivalente a lo que podría ser Cuba en su momento. Porque, en primero, China no tiene demasiado interés en más allá de lo económico, y bueno, luego Rusia, que también tiene una intervención en Venezuela importante, no tiene las capacidades generales como para presionar a Estados Unidos a partir de ahí. Venezuela es importante, pero más a un nivel más regional y a un nivel de sus relaciones con otras potencias medias. Por ejemplo, algo que está molestando mucho a Estados Unidos en estos momentos es el hecho de que Irán esté vendiendo petróleo y gasolina a Venezuela y piezas para reparar su infraestructura petrolera. Yo iba a preguntar por Irán. Sigo la web, la información que cuelga en Twitter descifrando la guerra, perdona, donde tú colaboras, y están cubriendo muy de cerca ese conflicto en Irán, al que hacías mención, la situación que estamos viendo en India. A la vez hemos leído esas informaciones en Reino Unido sobre los laboristas. ¿Qué te parece lo más destacado de estas tres cuestiones? Y cuéntanos un poco, porque la verdad es que la escena, bueno, la actualidad mediática está tan centrada en el coronavirus que se nos están escapando muchas cosas. De los temas mencionados, creo que el más importante sin duda es la actual crisis en Cachemira entre India y China. Estamos hablando de que en la actual crisis que ha habido en Cachemira, porque la zona donde están los enfrentamientos es el norte de Cachemira, que para India se llama la región de Ladakh y para China es Aksai Chin. Y en esa zona, que es donde fue parte del conflicto territorial que ha tenido China e India desde prácticamente su formación como estados modernos, es donde se han producido estos recientes enfrentamientos en los cuales han fallecido al menos 20 soldados indios y un número indeterminado de soldados chinos. Es el mayor enfrentamiento que ha habido en la zona desde la guerra de 1962 y pone en una coyuntura muy complicada a la India porque es una zona en la cual está siendo presionada por Pakistán y China, que son países que si bien no son activamente aliados, son países que tienen una relación muy cercana. ¿Qué relación hay entre Pakistán y China? ¿Estados Unidos está fuera de juego en esta situación? La verdad es que lo he intentado seguir a través de esta página web, sí. pero la verdad es que es difícil de entender un poco qué significa, qué repercusiones puede tener esta situación a la que estabas haciendo mención. Empezamos por Pakistán y China. Hay que tener en cuenta que con el gran proyecto chino comercial, la ruta de la seda, un cinturón camino, pasa su principal infraestructura cruza Pakistán de norte a sur a través de una carretera que está prácticamente al lado de la Cachemira disputada.
Eso hace que Pakistán sea un socio fundamental para China y las inversiones chinas en Pakistán se cuentan en billones de dólares. Por lo tanto, es una relación muy cercana a la de ambos países. Por otro lado, en cuanto al papel que tenga Estados Unidos en esta disputa, Estados Unidos intenta presionar a India sutilmente, no tanto, o sea, no, porque al fin y al cabo le interesa que India, digamos, se encargue de parte de la presión a China, porque al fin y al cabo es un estado vecino. Pero al mismo tiempo India no tiene un excesivo interés en comprometerse a ser un rival para China, por así decirlo, por esa misma razón. Tiene mucho que perder. Es su vecino y los países de su alrededor tienen buenas relaciones con China. También te hemos leído escribir en Descifrando la Guerra sobre Rusia, Libia. Cuéntanos qué está pasando en Libia. Más bien, ¿qué no está pasando en Libia? Ahora mismo, Libia es el conflicto más importante y central de lo que podemos denominar el Gran Oriente Medio. Estamos viendo cómo se desarrolla una rivalidad regional entre un bloque conformado por Turquía y Qatar contra otro conformado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, cada uno apoyando uno de los dos grandes bandos que hay en la guerra de Libia. Y al mismo tiempo, este conflicto, que cada vez es mayor, atrae a las grandes potencias como la Unión Europea, Rusia o Estados Unidos, que también tienen algo que decir en todos estos desarrollos. ¿Cómo explicarías a alguien que no está muy puesto en la escena internacional, la cuestión de relaciones internacionales, de geopolítica? ¿Qué importancia tiene para... A la corta está claro que tiene importancia mediática, pero me refiero a qué implicaciones en la vida de una persona puede tener un cambio en un sentido o en otro en estos, digamos, conflictos a los que estamos haciendo mención? No sé si puedes poner un ejemplo que haya pasado anteriormente, que haya sucedido en la historia y que haya cambiado un poco la vida de, digamos, casi de las personas, ¿no? Porque a veces creo que es difícil aterrizar eso en la vida real. Sí, lo entiendo, la verdad. Libia me parece el caso más claro. Por un lado, vamos a retrotraernos a la gran crisis de refugiados de 2015-2014. Buena parte de estos venían de los grandes conflictos de Oriente Medio. Otro importante punto es que Turquía tiene un acuerdo con la Unión Europea por el cual limita este flujo de refugiados. Si Turquía se hace con el control, por así decirlo, de Libia, tendrá una segunda llave por la que poder presionar a la Unión Europea y arrancarle concesiones especialmente monetarias. Ajá. Al mismo tiempo, el uso de los refugiados como una herramienta de presión ha alterado claramente el panorama europeo en la última década. Al fin y al cabo, el acceso de ciertos partidos con posturas de control de inmigración es innegable, sobre todo en países como Italia, donde tenemos a la Liga Norte como primer partido en las encuestas. Por ejemplo, más ejemplos. Sí, sigue. Más ejemplos. Es difícil de calcular. Por ejemplo, la actual crisis en India-China a corto plazo no tiene un efecto para un ciudadano europeo, pero a largo plazo estamos hablando de un deterioro general de relaciones de China con las, vamos a meter un poco de comillas aquí, democracias liberales, y eso puede alterar los flujos de producción económica y eso, la cantidad de repercusiones que puede tener eso es prácticamente incalculable. Pero perfecto, Jorge, esa era la pregunta en cuestión y creo que seguramente los que nos estén escuchando seguramente pues les quede más claro, y a mí la verdad es que también, porque a veces pues es complicado seguir ese tipo de informaciones porque la prensa está a veces más en la inmediatez. No sé si compartes esa reflexión. Sí, comparto totalmente. Es que hay tantos temas que preguntarte de la escena internacional que ya no sé casi por dónde seguir. Si te parece, seguimos. Te pregunto algo más por Venezuela. Hace apenas unos días, Trump, en una entrevista en el medio estadounidense Axios, daba a entender que estaría dispuesto a reunirse con Maduro, ya que él no se niega a reunir con nadie. Posteriormente, en Twitter, el presidente Trump matizó esas palabras y dijo que solo hablaría con Maduro para negociar su salida del país. La portavoz de la Casa Blanca, en este sentido,
digamos que criticó a Biden, al líder de los demócratas, ya que según esta portavoz, Biden habría alabado hace tiempo en una conversación con Maduro, en un encuentro que tuvo con Maduro, el pelo de este, y le dijo que si él tuviese ese pelo podría ser el presidente de Estados Unidos. Me refiero a Biden y aquella conversación Sí, sí. a la que hacía mención la portavoz de la Casa Blanca. ¿A dónde voy con esto? Pues voy al tema de Venezuela y voy a esa pregunta que va a sonar ridícula, pero yo creo que es pertinente. ¿Quién es el presidente de Venezuela a día de hoy? ¿Maduro o Guaidó, que está reconocido por la Unión Europea y Estados Unidos? Es una pregunta difícil, seamos sinceros, pero a efectos prácticos yo creo que la presidencia de Venezuela está en manos de aquel que controla efectivamente las instituciones del Estado y el territorio. Por lo tanto, guste más o menos, el presidente de Venezuela para mí es Nicolás Maduro. Ahora que hemos llegado a ese consenso, yo también comparto esta reflexión contigo, aunque no soy no estoy especializado en relaciones internacionales, pues comparto su opinión, ¿no? Creo que de facto el presidente es Maduro. Bien, ahora sí, entonces ya te pregunto por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Eh, ¿Lo tiene tan difícil como parece? Desde aquí, la prensa lo que nos cuenta es que parece que ha estado en cuestión su continuidad al frente de la presidencia, Trump habla de salida pactada, no sé cómo ves esa situación en Venezuela y en concreto la posición del que hasta hoy sigue siendo de facto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Venezuela indudablemente atraviesa una crisis social, económica y política muy importante, de su historia. De ahí el principal problema que podría tener es que no hay realmente una alternativa sólida. La figura de Juan Guaidó está completamente desgastada y hoy en día no creo que prácticamente nadie que se lo tome en serio podría considerar que puede formar un gobierno alternativo al de Maduro. Y la oposición como tal, en términos generales, está muy dividida. Es muy difícil creer que puedan plantear una alternativa de gobierno al actual gobierno de Maduro. ¿Por qué crees que está desgastado Juan Guaidó? ¿Por este tiempo de presidente sin ser presidente? Hay que tener en cuenta que esta situación de presidente interino Uh-huh. lleva durando ya casi 2 años. Así es. Es sí, y ha habido cambios realmente en lo que es la situación de Venezuela. ¿Ha reforzado su posición de algún modo Guaidó? ¿Ha conseguido algo? La respuesta es que no. Ha habido ciertos puntos de crisis, como cuando se liberó Leopoldo López y se hizo todas las acciones en torno a la sede de Carlota, o cuando hubo esos incidentes en la frontera con el paso de la ayuda humanitaria, que han llamado mucho atención internacional sobre Venezuela, pero más allá de eso no ha ocurrido gran cosa. Simplemente la crisis ha continuado empeorando. Que Maduro tenga buenas relaciones, eso cuenta las informaciones en España, en Europa, que tenga buenas relaciones con Rusia y con China, tiene mucha importancia, tiene mucho peso esa amistad, esa buena relación con esos dos países en que él siga al frente de Venezuela. Sí, sin duda. La cooperación económica de tanto de China como de Rusia en la economía venezolana es una de las pocas cosas que todavía la mantiene a flote hoy en día. A pesar de las grandes sanciones publicadas por Estados Unidos, que han afectado especialmente a China, lo cual ha hecho rescindir buena parte de los contratos que tenía en marcha, en el envío de ayuda humanitaria o el envío de asistentes técnico-militares a parte de Rusia ha ayudado bastante a mantener las posiciones de Maduro. No sé si has seguido, ahora se me viene a la mente hablando de esta ayuda de China a Venezuela. ¿Qué importancia, cómo valoras la presencia en Italia durante la crisis del coronavirus, esos días tan terribles en ese país Sí. del Mediterráneo? ¿Cómo valoras la presencia militar de Rusia en Italia? Porque creo que quizás no se le ha dado la importancia que yo creo que tiene. ¿O no la tiene, Jorge? Es algo muy simbólico, indudablemente es muy simbólico. Es ver a tropas rusas en un país ya no de la frontera europea, sino prácticamente del corazón de Europa, como es Italia. Es algo que no hace un par de años ya me lo dices y yo te he dicho que estás loco, que eso no puede pasar. Pero las cosas cambian y los tiempos cambian y Italia es uno de los países de la Unión Europea que está más cercano en posiciones a los grandes gigantes del este. Y eso es
importante. Y esta es una tendencia que si algún día llega a haber un gobierno de la Liga Norte y con uno de sus socios, veremos incrementarse aún más. ¿Por qué crees que tiene intereses en común o posiciones cercanas a los países del este de Italia? Eso es una pregunta muy complicada de responder. Por un lado, a nivel económico, China ha hecho unas importantes inversiones y Italia es el país europeo que está dentro del proyecto de One Belt One Road, la nueva ruta de la seda. Ujú. Y en cuanto a lo que se refiere a Rusia, parece en general que hay una cierta cercanía o interés por fomentar unas buenas relaciones entre Roma y Moscú. Pero también le ocurre entre París y Moscú. Es decir, hoy mismo está, si no recuerdo mal, Vladimir Putin visitando París para verse con Macron para hablar sobre Libia y Siria. Y la relación entre la Unión Europea en general y los menos de sus principales países, es decir, Alemania, Francia e Italia, porque no nos vamos a engañar, son los principales países ahora mismo tras la salida del Reino Unido, tanto con Italia, tanto con Rusia como con China, está cambiando. ¿Hacia dónde irá? Es difícil de decir, pero está cambiando. La inexistencia de una política común europea en cuanto a política exterior, la falta de acuerdo, los intereses contrapuestos de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, facilita o posibilita este tipo de reuniones como hacías a la que hacía atención, Macron con Putin, esa ayuda de Rusia a Italia. ¿Cómo ves eso? ¿Tiene que ver o no tanto? Sí, sin duda tiene que ver. O sea, el hecho de que no haya una postura común y lo difícil que es alcanzarla por las normas que, si me lo permites, son bastante absurdas de necesitar unanimidad para tomar cierto tipo de decisiones, hacen que muchos actores tengan que ir por su cuenta y hacer negocios bilaterales que realmente pueden perjudicar a la Unión como conjunto. La Unión Europea pues está en crisis, pues ya no sé ni desde cuándo, seguramente desde el fracaso de aquella que pretende ser la Constitución, ¿no? La nueva Constitución. Sigue en crisis. ¿Le ves alguna salida a la situación en la Unión Europea? ¿Ves brotes verdes en ese sentido? Sí, creo que sí. O sea, el planteamiento de los recientes coronabonos, el acuerdo entre Francia y Alemania y la manera de reaccionar en general de la Unión Europea ante esta crisis me hace tener ciertas esperanzas en cómo va a desarrollarse en general todos los procesos de política europea en el futuro. No dan demasiadas esperanzas tampoco, pero algún paso se ha dado. ¿Crees que esta situación económica derivada de la crisis de coronavirus puede avivar la tensión entre los países del sur y del norte? Parecía que estaba adormecida desde la crisis de 2008. Parece que ahora está, bueno, digamos, incrementando la tensión entre esos países. España es parte de eso, porque estamos negociando, Sí, claro. como dices, los coronabonos y las exigencias en cuanto a la devolución de esas ayudas que va a prestar la Unión Europea a los países más perjudicados por el coronavirus, entre los que está España, la presión de los que llaman halcones, países del norte, puede ser Holanda, puede ser incluso Austria, puede ser incluso Alemania, en cuanto cualitativamente, en menor sentido, menor fortaleza de esa presión. La Unión Europea puede saltar por los aires. No lo creo. En otros momentos, sobre todo cuando fue la anterior crisis, cuando hubo la gran crisis de Grecia y demás, ahí sí que pensé que la Unión Europea podría haber saltado por los aires en cualquier momento. Pero en estos momentos no lo creo. Alemania tiene una postura, si bien dura y cercana a los halcones, como tú mencionas, más flexible que antes, y Francia e Italia son un frente común importante a la hora de meter presión y conseguir concesiones para los países del sur. ¿Dónde está posicionada España ahí? ¿Está con Francia e Italia o está a medias tintas entre los polos, norte y sur? Está con Francia e Italia, y aún así no tiene un papel central. O sea, tiene su importancia, como demuestra el hecho de que se estamos planteando que Nadia Calviño vaya a ser la presidenta del Eurogrupo, el hecho de que Josep Borrell sea el actual alto representante de la Unión Europea, pero no No está tiene teniendo tanto repercusión peso. eso en la política exterior española, no está dando puntos, digámoslo así. En cierto sentido sí, en cierto sentido no se aprovecha. Siempre en España nos ha pasado que tenemos mucha tendencia a mirar hacia adentro y muy poco interés en lo que ocurra afuera y sobre todo muy poca iniciativa para lo que ocurra afuera. ¿Crees que ha sido un acierto la salida de Josep Borrell del Ministerio de Asuntos Exteriores para hacerse cargo del alto representado de la Unión Europea?
No sabría decirte con precisión, la verdad, porque no estoy tan al tanto del trabajo de Borrell como Otro ministro de Exteriores. representante, ya. Pero no, al contrario, al contrario. Como ministro de Como ministro de Exteriores, Exteriores. Como alto representante, sí. Como alto representante, creo que por el momento no está haciendo un mal trabajo, pero pasa lo de siempre. La Unión Europea tiene que salir por algún sitio y la unanimidad es un lastre considerable para cualquier tipo de política. Pero en cuanto a lo que es declaración y su implicación, creo que, al menos por el momento, no está haciendo un mal trabajo. sí. Ujú. Desde luego, a mí personalmente, me parece que está haciendo un mejor trabajo que su predecesora. No sé si puedes hacer una valoración de la actual ministra de Exteriores, González Laya. La verdad es que no mucho, si te soy simplemente sincero, porque pienso que la actividad de exteriores de España en general siempre es deficiente, cuando menos. No quiero entrar en más detalles ahí, pero porque no me parece apropiado y porque realmente tampoco es mi tema de especialización, de verdad. Yo estoy más centrado en otros aspectos. Ujú. Bueno, pues vamos terminando la entrevista, Jorge. Hemos hablado de muchos temas. Te quería preguntar más en concreto por Rusia. Tengo cierta curiosidad por ese país. Eh, ¿Cómo ves a Putin en la escena internacional? ¿Qué papel está jugando? ¿Y tiene tanta importancia como parece? Sí, mi gran respuesta siempre es sí. Soy vamos a decirlo, vamos a matizar lo que estoy a punto de decir. Soy un gran defensor de la importancia de Rusia en la escena internacional, porque considero que, a pesar de que sea la pata más débil, por así decirlo, es una de las tres grandes potencias a la hora de tener en cuenta en el sistema internacional, después de China y Estados Unidos. No, ahora mismo el gran ejemplo de eso es en Oriente Medio, donde los principales conflictos todos tienen que tener en cuenta la opinión y la postura de Rusia. ¿Es tan diferente? Ahora te pregunto por Estados Unidos, te he preguntado antes por China, ahora te he preguntado por Rusia, ahora te quiero preguntar por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump. Antes te pregunté en cuanto a la relación con Venezuela, ¿no? Pero te quería preguntar en la política exterior de Trump. ¿Hay diferencias claras entre la política, las acciones en política exterior de Donald Trump y Obama? Al principio, voy a matizar, voy a decir de nuevo. Depende. Al principio hubo un cierto grado de seguidismo en muchos aspectos. Por ejemplo, la campaña contra los grupos terroristas transnacionales como el Estado Islámico la empezó Obama y la terminó Trump. Bueno, terminó entre comillas, ¿no? Porque sigue en marcha, pero la parte más activa de la misma la llevó a cabo Trump. La política, por ejemplo, respecto a Oriente Medio, de intentar salir y darle un mayor interés a Asia, también la ha llevado a cabo, aunque con notable fracaso por su parte, porque la escalada de la crisis con Irán y otros temas. Diferente, sí, pero más por la actitud del propio presidente que por la política en sí misma. O sea, más, digamos, por la parte comunicativa que por la parte, digamos, real, por decirlo de algún modo, las acciones concretas, ¿no? Las excepciones en este sentido, que más o menos sí, o sea, pienso que sí, especialmente más como las hace el propio Trump que el propio objetivo de las mismas, es que Trump ha intentado llevarlo de manera mucho más personalista y menos técnica, apostando por la relación personal con otros líderes internacionales. Solo hay que ver, por ejemplo, el continuo intercambio de mensajes con Kim Jong-un, por así decirlo, que ha dicho, ya ha llegado a decir en cierto momento que es su gran amigo, cuando un mes antes le había estado diciendo que iba a llover furia y fuego sobre Corea, de cara a reunirse con él. Es una posición un poco errática, pero basada también en cómo es el propio carácter de Trump, de intentar solucionar la crisis de Corea sin llegar a tomársela en serio en cierto sentido. Trump es peligroso para la escena internacional, porque se ha dado una especie de voz de alerta en la escena mediática que tiene por argumento, como base este argumento, ¿no? De que es un peligro, y la pregunta que te hago, ¿es real? ¿Es un peligro real al frente de Estados Unidos Trump para la inestabilidad mundial, por decirlo de algún modo? Pienso que quien argumenta eso cree que la figura de Estados Unidos en la sociedad internacional es estable y no muta con el tiempo. Cree que venimos de una etapa en la cual, después de la final de la Guerra Fría, Estados Unidos se alzó como única superpotencia del mundo, como hiperpotencia, que llega a decirse en términos técnicos, y pudo hacer y deshacer un poco al gusto, siempre entre comillas esto último, pero ha sido así.
Y ese papel de Estados Unidos como policía del mundo, que mantenía los equilibrios de poder, etcétera, 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 que se fue al traste después de la guerra de Irak. Mucha gente, muchos analistas y comentaristas políticos han considerado que ese papel es la naturaleza innata de Estados Unidos. Yo no pienso que sea así. Y por lo tanto no creo tanto que Trump sea una anomalía que rompe con esa visión del mundo de Estados Unidos. Solo hay que ver, por ejemplo, todo lo que se menciona en política exterior, todo lo que se ha mencionado en política exterior dentro de los debates de la campaña demócrata para las presidenciales. Todos están con la misma retórica. Terminar con las guerras sin fin, volver a pensar qué hacer con las tropas en extranjero, centrarse más en China y salir del Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. Es una retórica continua y es extensiva a toda la clase política estadounidense. Por lo tanto, no me atrevo a decir que Estados Unidos sea una amenaza, o sea, que Trump al mando de Estados Unidos sea una amenaza. Simplemente creo que puede ser, al igual que esta crisis, un acelerador de cosas que ya estaban en marcha. ¿Cuál sería tu evaluación de la política exterior de Obama? Porque Obama, recordemos que le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero bueno, muchas informaciones apuntan a que ha tenido gran intervención en la escena internacional y no ha sido pacífica precisamente. Digamos, actuado militarmente en diferentes conflictos. No sé, ¿cómo valoras o evalúas la política exterior de Obama y si es un poco marketing aquello del Premio Nobel de la Paz? Sin duda es marketing. Eso sin ningún tipo de duda, la obtención del Premio Nobel de la Paz era marketing. Más allá de eso, Obama en muchas ocasiones se ha visto arrastrado por circunstancias que estaban más allá de su control, por ejemplo, con sus compromisos con sus aliados del Oriente Medio, y tuvo que tomar algunas decisiones que no eran las que él hubiera preferido. Eso, al menos eso afirma continuamente cada vez que ha podido hacer una entrevista o ha participado en algún tipo de debate al respecto. Desde luego, no todo ha sido precisamente paz en lo que es su política exterior. Solo hay que ver la intervención en Libia y los terribles resultados que tiene hasta hoy en día. Pero también es innegable que algún intento de hacer algunas cosas de manera diferente también tuvo. Por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que este haya colapsado con la administración Trump y que la situación sea peor que antes ahora mismo. Pero me parece una figura más gris que negra o blanca en ese sentido. Nos imaginamos, o eso creo yo, al presidente de Estados Unidos con la capacidad de darle al botón, ¿no? Que siempre se ha hecho mención a eso, al botón nuclear, al botón de la guerra, al botón de decidir lo que pasa en el mundo, ¿no? El señor del mundo, por decirlo así. Ponías en cuestión antes esta opinión, ¿no? Pero me refiero a ella porque ahora decías que algunas cosas Obama se le escapaban de su control, que tenía que ver con acuerdos anteriores y con otras cuestiones. Entonces, esa imagen es un poco falsa, esa imagen de que el presidente de Estados Unidos tiene, todo el poder de decisión respecto, por ejemplo, a lo que estamos hablando, política exterior. Sí, totalmente. En muchos aspectos hay muchas cosas que han dependido, por ejemplo, del Congreso y de los gabinets de poder allí, que no siempre han sido favorables al presidente, aunque al mismo tiempo hemos podido ver que a veces el presidente puede ignorar eso, como ha sido con el caso de Trump, que durante la mayor parte de su mandato ha tenido una mayoría demócrata en el Congreso. Pero al mismo tiempo, en lo que se refiere a la política exterior pura, por así decirlo, hay muchas veces que uno se ve arrastrado por las circunstancias. Por ejemplo, indirectamente, el hecho de que Obama tratase de salir de Oriente Medio a través del acuerdo nuclear con Irán para centrarse más en Asia provocó, por ejemplo, que Arabia Saudí tomase una postura más agresiva e interviniese en Yemen. No es la única razón, por supuesto, pero es una de las razones que motivan el pensamiento saudí para intervenir en Yemen. Por lo tanto, queriendo provocar menos conflicto y queriendo tomar otras prioridades, te acabas viendo abocado a centrarte otra vez en la misma región porque tus acciones tienen consecuencias. Bueno, ahora sí, vamos terminando la entrevista. Quiero preguntarte, me has dicho que no eres experto, digamos, en política exterior española, pero alguna pregunta por ahí tiene que venir en el sentido de que hacías mención antes de la Unión Europea. ¿Crees que ves posible, factible, un futuro? Poner una fecha es una pregunta demasiado ficticia, ¿no? Es hacer política ficción, casi el tarot, no. Una pregunta más seria, vamos. España, ¿tendría posibilidad
de salir de la Unión Europea? Sola seguramente sea difícil, pero ¿y si esa situación se diese junto a Italia, junto a Grecia o incluso junto a Francia? ¿Sería más factible esa situación? ¿O la Una Unión salida en Europea? bloque del Eurosur, Sí, 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 básicamente. sí. Hoy en día me parece increíblemente inverosímil. O sea, creo que tendría que deteriorarse mucho la situación para llegar a estos extremos. Para empezar, porque tendremos que tener una armonía de políticas entre Italia, Francia, España y Portugal, por poner ejemplos de Eurosur, Ujú. que no existe hoy en día. Cada uno va bastante por libre. A pesar de que tenemos coordinación en ciertos aspectos, realmente no hay una vinculación tan estrecha como podrían tener los países de la Nueva Hansa en el norte. Eh, si empeora mucho la situación europea, si se llega a una situación de bloqueo y no seguimos avanzando en alguna dirección, o si se bloquea totalmente el proceso de mayor integración de la Unión Europea porque los países del este no están interesados, Ujú. no creo que fuese imposible salir de la Unión Europea, pero me parece muy, muy, muy poco probable. A veces decías tú antes que España tiene el defecto, tenemos el defecto en el debate público en España de que hablamos poco de fuera y mucho de nosotros mismos. A lo mejor alguien puede plantearse, bueno, porque tampoco pintamos nada en el mundo. ¿Qué Porque importancia no tiene? queremos. Claro, ahí por ahí va la pregunta. ¿Qué importancia tiene estratégicamente España para los países de la Unión Europea, para Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene bases en España, por algo será, ¿no? ¿Qué importancia tiene España en la escena internacional? España es un país que tiene una posición geográfica súper favorecida para cualquier tipo de interés de proyectarse hacia el exterior. Por un lado, somos la puerta a América Latina, junto con nuestro vecino Portugal, para la Unión Europea. Por otro, al mismo tiempo, también somos unas puertas para el norte de África, lo cual también nos da una posición ventajosa que además con la relación histórica y la relación de vecindad continua que tenemos, por ejemplo, con Marruecos, nos da una posición más favorable para poder negociar y para poder sacar adelante proyectos. Y luego está el hecho de que somos el cuarto país más grande de la Unión Europea. No lo utilizamos, no lo aprovechamos, pero es así. También somos la cuarta economía. Pero que no tenemos, nunca hemos mostrado la iniciativa y el interés necesarios para poder, no hay una cultura, por así decirlo, de política exterior lo suficientemente implantada como para sacar adelante proyectos. Ese sí es simple. En el caso del digamos del movimiento separatista catalán, del movimiento independentista, de esa situación política que ahora queda un poco digamos invisibilizada por la cuestión del coronavirus, Uh-huh. pero que está latente ahí esa cuestión, ese problema digamos de configuración nacional de España. ¿Qué papel han jugado terceros países en esa cuestión? Hemos visto informaciones de que Rusia metía un poco la patita en ese asunto, de que había intereses contrapuestos en esa cuestión. Un amigo mío me sugería que él creía que había ciertos intereses de grandes países de la Unión Europea en que España hubiese cierta inestabilidad para que tuviesen menos capacidad de negociar cuestiones que tienen que ver con la economía en la Unión Europea. No sé si ves algo de eso o crees que es buscarle tres pies al gato. Pienso que en cierta medida es buscar los tres pies al gato. Muchas acusaciones, pocas pruebas. Eso es lo que suele pasar con estas cosas. Por ejemplo, el caso que me decías de la intervención de posible participación de Rusia en la cuestión catalana, no creo que sinceramente a Rusia le importe gran cosa el tema de la cuestión catalana. Además, creo que para ellos podría ser contraproducente que empiezas a ver regiones que consideran que tienen derecho a la independencia y se llevan a cabo sus procesos de independencia. Quiero decir, Rusia es un país súper complejo, súper diverso, que ha tenido grandes problemas con movimientos independentistas, veas Chechenia, por ejemplo. Y no creo que en absoluto les pueda interesar que se salga de control la situación. Ahora sí, para terminar, Jorge, una reflexión así un poco más general, genérica, personal, tuya. Galeano escribió sobre digamos, su miedo, ¿no? Escribe sobre el miedo de la sociedad. En ese poema, El miedo global, hacía mención, hacía referencia durante todo ese poema, la extensión de ese poema, al miedo global, al miedo a a perder el trabajo, al miedo a nunca encontrarlo. Hablaba del miedo. ¿Crees que ahora estamos viviendo esa situación de miedo global a la que hacía referencia el escritor Eduardo Galeano?
En muchos sentidos sí, pero me permitiría hacer una pequeña excepción y diría que no estamos en una era del miedo, como podría haber dicho Ana, no un tiempo del miedo, sino un tiempo de incertidumbre, que en consecuencia provoca el miedo. Incertidumbre por hacia dónde va el futuro, incertidumbre sobre nuestros valores tradicionales, incertidumbre sobre quiénes somos, incertidumbre sobre la economía, incertidumbre sobre la política. En general, es una gran cantidad de incertidumbre a la que no estamos acostumbrados y en consecuencia provoca miedo. Otra frase de Galeano que me gusta mucho era aquella breve que decía: el mundo está patas arriba, el mundo está hecho un desastre. ¿Compartes esa reflexión ya de hace unos cuantos años del escritor Galeano? No, realmente, pienso que el mundo es el mundo y el mundo siempre tiene etapas de mayor estabilidad y mayor movimiento, por así decirlo. ¿Es un desastre? ¿En qué sentido? Es difícil de tenerlo en cuenta. El mundo, al fin y al cabo, siempre está en movimiento y a veces el mero avance del tiempo nos hace descolocarnos y pensar, echar también ese pasado remoto que en nuestra cabeza es ideal, pero que realmente nunca lo fue. Y última pregunta, Jorge. Gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Antes de nada, la última reflexión. Hago siempre esta pregunta a los protagonistas, a los invitados en Línea Clara. Es una pregunta muy concreta, pero que a la vez da lugar a que, bueno, expreséis vuestra opinión personal y la llevéis la respuesta donde más oportuno os parezca, o los temas que más os preocupen, o que más os hagan ser optimistas. La pregunta es: ¿cómo ves el futuro, Jorge? Es una respuesta increíblemente difícil, en realidad. Como bien digo, lo veo marcado de incertidumbre. Incertidumbre sobre el futuro personal de cada uno, incertidumbre sobre la economía, sobre si habrá una segunda ola del coronavirus. Es muy difícil, estamos en un momento de gran importancia histórica, en un año de gran cambio, ante una crisis que no tiene precedentes desde la Gran Depresión. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. No paso suficiente tiempo observando la realidad internacional como para activamente poder decir no tengo ni la más remota idea de cómo estaremos dentro de 5 años. Por lo tanto, mi respuesta es esta: incertidumbre. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Ha sido un placer la charla contigo. Espero que a todos os haya gustado esta clase prácticamente de relaciones internacionales y de política exterior. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Biddy biddy bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben. Hey. Bang bang biddy bang bang biddy ben ben a boho get a men then get a men. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Inna the mood me a pick a libud and me a load them down in on the top. One by one load up the gun, all of the ganja hit around. Put it on a plane, the week gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road go chain. Me and my girl named Jane. I went downtown, say I went downtown. I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown. She had some sugar, hot brown sugar. Booga booga, kinky reggae, kinky reggae now, kinky reggae. Kinky reggae now. Right on, right on, right on, right on. Black, 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 black roses. Black, 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 black roses.